La libertad no se conquista fácilmente. Se conquista de forma gloriosa. Si todo sale bien, seré generoso. No soy un criminal. Solo quiero lo que es mío. Y aplicar la ley. Mi ley. El personaje central es el coronel, porque de alguna manera sus movimientos también van paralelos a la propia estructura de la película y porque todos los personajes giran alrededor de él y hay un momento en el que todos dependen, los que están a favor suyo y los que están en contra dependen de él, ¿no? Es un psicópata, ¿no? Debía de estar dibujado de esta forma, con esta contundencia y también mostrar en algún momento la posibilidad de que realmente él sea haya un punto de fabulador, un punto de cómico en toda esta historia, porque hay un momento de la película en la que se muestra que el coronel adopta diferentes personalidades y esto era también importante porque el coronel en sí mismo parece un histrión que ha montado su propio personaje y este propio personaje es gran guiñol, es gran guiñolesco, ¿no? Y basa en ese mundo de la violencia, de la perversión de la violencia todo su mensaje. Si alguno de los malos o especialmente el que más poder tiene, no utilizase un revólver, sino que utilizase otro elemento más físico, hasta cierto punto menos limpio, porque después de todo, aunque una pistola hace muchísimo daño, un revólver mata a una persona, destroza, la sensación de herida es mucho más limpia. En cambio, algo que tenga que ver con un gancho, con un arma blanca, siempre, bueno, pues tiene otro tipo de connotaciones. Y además son unas connotaciones que en las películas que han abordado el lejano oeste no se utilizan tanto, salvo cuando se entra en lo que se llama weird western o en un cine un poco más de misturas, ¿no? Por eso ese elemento nos iba a caracterizar y tanto que al final ha sido un poco el hilo, el símbolo central, el gesto central que tiene la película, el gancho. Todos estaban muertos. Tan tranquilos. Allí en el suelo, todos ellos muertos. No tuve más remedio que acabar con aquel concierto infernal. No solo se quieren quedar con lo económico, se quieren quedar con el alma, ¿no? Que es lo peor. Cuando tú, a través de unas acciones tan violentas como es la violación o la tortura, como ocurre en esta película, ya no es solo el hecho en sí, sino esa posesión que tienes de la propia libertad del otro, ¿no? Y decir, esa libertad les produce una sensación placentera. Los personajes femeninos en esta historia siempre estuvieron en el guión como absolutamente fundamentales. Tienen unos valores muy interesantes que son el valor de la búsqueda, el valor del cambio, ¿no? Son dos hermanas que vienen de haberlo perdido todo, no en lo material, pero sí, digamos, en lo familiar o lo personal, en lo espiritual, en lo más íntimo, y viajan a emprender. Son dos mujeres que emprenden. Creo que de alguna manera son nuestros ojos de la historia, son con quien nosotros nos identificamos y son quien más nos duelen. Son las que más arrojo, los personajes que más arrojo demuestran en la película, y más templanza, y además se mostró inclusive en un estilo interpretativo de las propias actrices, que era diferenciado respecto al de los malvados, que es un estilo mucho más barroco. Muchos de los personajes los dibujamos como personajes de cómic. En el caso del western siempre ha estado muy ligado al cómic y esto ha ocurrido que incluso en el caso de Peckinpah de Leone han tenido que ver mucho pues, con cómic como Teniente Blueberry, o sea que ha estado absolutamente presente. Además el cómic te permite algo que afortunadamente ha influido en las nuevas generaciones, que es una libertad
narrativa, ¿no? Mucha más libertad para contar, no tan encorsetado como en el caso del cine se había producido durante décadas. Nos parecía que realmente donde podíamos innovar era en el espacio sonoro, y es algo que me obsesionó desde el principio y que incluso tarareaba en el rodaje, porque ha dado la circunstancia que quien ha hecho el score de la película, que es José Arrufat, era uno de los directores de sonido junto a Miquel Castells. Entonces hasta le tarareaba y le explicaba qué tipo de sonidos quería, y que no nos alejaran completamente de la cuestión del western, y la música nos alejara completamente de la cuestión del western, incluso nos llevara a un tipo de películas un poco post-apocalípticas o futuristas, ¿no? En general, la tradición del euro-western nos ha llevado a una experimentación a través de la cuestión de la música muy interesante, cosa que no hicieron los americanos. Sobre todo con los instrumentos. Aquí se metieron pues, todo tipo de instrumentos, las guitarras eléctricas, las castañuelas. Las innovaciones de Morricone son interesantísimas. Y una vez que se ha abierto ese melón, hay un poco de apertura a que puedas jugar con ello. Y es verdad que es mucho más interesante alejarte de un poco de las melodías habituales del oeste, y se puede experimentar muchísimo. Además la imagen te lo soporta. Lo que no hubiera soportado es en cambio en cuanto al estilo de vestuario, de tal, es más complicado porque ahí la iconografía es la que es. Pero lo bueno que tiene la cuestión sonora es que es perceptible, pero digamos, no es tan directa como la cuestión visual, está entrando al espectador despacio y está acompañando, aunque sí que tiene relación con los colores de la película. Yo la película siempre me la he imaginado en tonos de hierro, tanto en fotografía como en sonido, por eso quería los sonidos muy metálicos, muy percusionados, y fuera relacionado con esos tonos que tiene la imagen, que nos llevan un poco a esos colores de hierro. Y luego, por otro lado, la inclusión también de voces dentro de la propia banda sonora en los momentos del score le da un punto de quizá melancolía, legendario, y un punto de distancia, de fantasmagoria, ¿no? De fantasmagoría, y que en este caso fue una soprano, Teresa Castal, quien hizo todos esos coros. Nos parecía interesante.